Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva versión aquí en Enfoque Público. Soy Julio Isamit y estamos en los estudios de la Radio Agricultura conversando con Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director del programa Política y Sociedad República. Ricardo, muy bienvenido. Un gusto, como siempre, participar en tu programa, Julio. Y un lujo tener aquí en nuestro panel a alguien que no solo por su superventa de libros, sino por los temas, por la tónica de la conversación. Estamos con Guillermo Parvex, destacado periodista y escritor. Guillermo, muy bienvenido a Enfoque Público. Muchas gracias, Julio, un placer estar aquí con ustedes. Pues. Oye, si me permiten un pequeño paréntesis antes de partir, solo comentar y dar un abrazo a su familia. Hoy día nos ha dejado Tomás Flores, economista, investigador senior del Instituto de Libertad y Desarrollo. Durante el primer gobierno, el presidente Piñera se desempeñó como subsecretario de Economía. Nos dejó muy tempranamente, víctima de un cáncer, lamentablemente, y nos abandonó a los 60 años, así que a su familia, a sus seres queridos, a todos quienes pudieron conocerlo y colaborar con él, un fuerte abrazo en este pequeño paréntesis aquí en Enfoque Público, pero un homenaje que correspondía hacerle a un hombre que se ha dedicado y que dedicó su vida a la calidad de las políticas públicas, al desarrollo, a la academia. Un fuerte abrazo. Y también en este día tan especial, 9 de julio, es el día del juramento a la bandera. Mucha gente en Instagram ya está subiendo una foto con la bandera de Chile, y es el día de la bandera, el día en que nuestras Fuerzas Armadas hacen un juramento a la bandera. Dice: juro por Dios y por esta bandera servir fielmente a mi patria, ya sea en mar o en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario, cumplir con mis deberes y obligaciones militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes, obedecer con prontitud y puntualidad a la orden de mis superiores, y así suma y sigue. Estábamos justo, y quizás ustedes escucharon algo de las palabras en la conversa inicial, con Guillermo Parvex diciendo un poquito la historia de este juramento a la bandera, que quizás no es tan habitual. Se mantiene el juro por Dios y por esta bandera. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo Parvex? Bueno, yo lo veo como una expresión muy necesaria en cualquier fuerza armada del mundo. De hecho, con distintas formas, estos juramentos se vienen expresando desde el siglo XII en adelante, sin dejar de lado a las legiones romanas, claro, que también juraban a sus banderines. Ahora, en Chile es muy importante esto, porque en el fondo es el compromiso final que adquiere el hombre que está temporalmente como un conscripto o permanentemente en la Fuerza Armada, de expresar su misión final, que es defender a la patria. Claro. Y la patria se expresa, digamos, gráficamente en la bandera. Oye, en ese mismo sentido, que un poquito antes de ya entrar en materia de más editorial, ¿cierto?, de los libros, pero a mí tocó en mi época de mi vida pasada como ministro, acompañé a la Fuerza Aérea. Precisamente me invitó a la base que tiene en el Bosque. Yo soy San Bernardino, así que la base del Bosque es algo muy tradicional y habitual para todos los de la zona surponiente de la región metropolitana. Y me invitaron al día del juramento a la bandera, los pude acompañar, y fue muy emocionante. No solo por la solemnidad del rito, por la formalidad habitual en el mundo castrense chileno, sino ver a esos hombres, mujeres, jóvenes jurar por Dios por esta bandera, rendir la vida, acompañados de su familia, de la oficialidad. Bueno, tú precisamente estamos con Ricardo Hernández, un soldado reserva. De reserva, sí. Me tocó hacer juramento de la bandera en Chacabuco, en Concepción. Y mire, ¿qué significó para ti eso? No, es muy emotivo, el momento muy emotivo, acompañado de tus seres queridos que te acompañan en ese proceso también, y de la reserva, que son gente que ha comprometido, ya sea porque pasó por la conscripción o porque le tiene un cariño especial y le dedica tiempo también a formarse en la Fuerza Armada. Conversábamos antes de entrar aquí al programa que la fórmula del juramento a la bandera que deben hacer las Fuerzas Armadas es un proyecto de ley que se aprobó en septiembre de 1952 con la firma de Gabriel González Videla, y en ese sentido conversamos con Guillermo Parvex que este juramento había tenido modificaciones, ¿cierto? Cierto, tuvo algunas modificaciones durante la llamada República Socialista, donde se le quitó jurar por Dios. Claro. Se empezó a jurar solamente por la bandera y por la patria, pero se le quitó el hecho de mencionar a Dios. Y también otro cambio que no me acuerdo exactamente cómo era, pero en aquel párrafo que dice cumplir con
obligaciones militares y reglamentos vigentes. Claro. Se habló de cumplir con la Constitución y el mandato popular. Mira. Sí, tenía su cizaña. Y ese duró muy poco. Y se volvió a lo original, que este juramento que comenzó como algo inorgánico, una costumbre. Sí, este juramento se queda documentado como tal en el tiempo de González Videla, pero se empezó a realizar, yo diría que el año 1909, 1910, pero juraban en cualquier fecha. Okay. O sea, cuando por ejemplo se acantonaba un grupo de una promoción de conscriptos, juraban a la bandera en su cuartel. No era un juramento como el de ahora, que es generalizado para todos los nuevos en la institución. Claro. Entonces los cadetes entraban a la escuela militar y juraban a la bandera cuando entraban a la escuela. Y después ya queda a contar del año 20 más o menos, que ha instaurado un día muy especial, que el combate de la Concepción. Claro, el combate de la Concepción, el 9 de julio, es el combate en que 77 soldados chilenos, dice hay que incluir también a 2 mujeres cantineras, incluso un recién nacido, fueron parte de la batalla de la Concepción en territorio peruano, y yo aquí estoy como un hombre cuyo conocimiento histórico de esta materia se reduce a lo que aprendió en el colegio. Muchas veces la oficialidad peruana le ofreció a este grupo de soldados la rendición y se negaron sistemáticamente. Sí, la rendición se le ofreció el coronel Bento, que mandaba a las fuerzas peruanas antes de iniciarse el combate. Le mandó una nota a Ignacio Carrera Pinto intimándole la rendición, considerando la disparidad de fuerzas que había. Y la respuesta de Carrera Pinto fue muy escueta, pero quedó al reverso la carta. Le escribió su puño y letra diciéndole que en el principal paseo público de Santiago existía inmortalizado en bronce el general José Miguel Carrera, héroe de la independencia, cuya misma sangre corría por sus venas, y por esa razón, y además por ser chileno, no podía aceptar la rendición. Pero mira, estamos sobre hombros de gigantes, la frase de hombros gigantes me cuesta mucho. Tiendo a creer, voy a buscarlo ahora para chequear, pero con ChatGPT, pero que no sé si Newton o alguno que estaba viendo esto decía, oye, yo pude mirar más lejos no porque inventé algo nuevo, sino porque estaba sobre los hombros de gigantes. Y aquí pasa algo parecido cuando uno ve la historia de nuestro país, la historia de nuestros próceres. Antes de entrar en materia, Guillermo, perdona que te queramos hacer tantas preguntas distintas, pero un agrado. Pero uno se entretiene en esto. Hay un estudio de la Universidad Andrés Bello que a mí me llamó mucho la atención sobre las figuras históricas. Y le preguntaban a colegiales, tercero y cuarto medio, ¿qué figura histórica usted reconoce? Y te decían pura gente que son famosos, pero que no son históricos. Entonces tú dices, oye, ¿qué personaje histórico conoce? Mire, conozco a Maradona, o quiero destacar a Messi o a Ronaldo. Está bien, son famosos, pero no son personajes históricos. Cuando me preguntan personaje histórico, uno tiende a recurrir a O'Higgins, Carrera, Prat, pero no se te ocurre Messi. Bueno, hoy día en los colegiales, quizás por la falta de formación histórica en los colegios, está la idea de que ser histórico es ser famoso. Es ser famoso, claro, tienen esa gran confusión, pero eso creo que en gran parte no es culpa de ellos, es culpa de los programas educacionales que cada día han jibarizado más la historia, y especialmente la historia de Chile. En este momento yo creo que la poca historia que se enseña, un 70% de historia universal. Sí. Entonces de historia de Chile tienen una línea del tiempo que se la hacen grabar y nada más. Y eso es penoso, porque la historia de Chile es muy rica, somos un país joven, no nos podemos comparar quizás con los países europeos, pero tenemos una historia muy rica y muy llena de grandes ejemplos de héroes civiles y militares. Mira, incluso pasa que uno va en el metro, no sé si la gente sabrá que la estación Los Héroes, por ejemplo, es de los héroes de la Concepción, de los 77 soldados, o que a la entrada de la catedral... Si la gente sabrá, yo no sabía esto, ya ver. En la entrada de la catedral, si usted entra, a mano derecha están los corazones de los oficiales ahí depositados, o así tanto ejemplo. Oye, en la catedral atrás, ya que estamos aquí en datos, anécdotas históricas, detrás del altar está la tumba de Diego Portales, por ejemplo. Que la encontraron recientemente, ¿no fue? Claro, sí. Así es. Bueno, en esa misma línea, Guillermo, hablando un poquito como de historia, de la perspectiva histórica, ¿qué es lo que te movió a escribir? Yo le preguntaba, querido amigo, a Guillermo Parvex, justo antes de entrar al programa, ¿cuál fue tu primer libro? Bueno, el primer libro fue precisamente Un veterano de tres guerras, que ya
ya lleva 150.000 ejemplares vendidos. No sé si hay tantos autores que le pegan el palo al gato con su primer libro. ¿Qué se sintió escribir ese libro, Veterano de Guerras, que ha sido tan impactante y con tanta fuerza en el mundo editorial chileno? A ver, ese libro a mí me deja tres sensaciones distintas. La primera, de desazón, porque cuando terminé de escribir el libro, yo estuve 4 años recorriendo editoriales para ver si se podía publicar, y en todas me lo rechazaron el libro. Mira. Y la razón fue siempre la misma. En Chile no existe interés por los temas históricos. Esa fue la primera sensación que me viene a mí del veterano de esto. Es el primer recuerdo amargo. El primer recuerdo amargo. Después, por esas casualidades de la vida, llega a la Academia de Historia Militar, y después de 1 año y medio de investigar el libro, deciden publicar 1000 ejemplares, con el compromiso de venderlo en 2 años para recuperar los fondos. Y ahí viene la parte grata, cuando a las 2 semanas se había agotado esa edición, y se hizo una segunda de 1000 ejemplares, y una tercera de 4000, y una cuarta de 10.000, y nunca paraba el libro de venderse. Y detrás de eso viene otra cosa que a mí me alegra mucho, que empezaron a aparecer otros autores escribiendo historia. Y con eso se rompió este paradigma que tenían los editores de que la historia no interesaba en Chile. Cuando era cosa de mirar un poquito más atrás a Jorge Nostroza. Claro. Jorge Nostroza escribió historia en el mismo siglo XX, y su libro, Dios Séptimo de Línea, es el libro más vendido de toda la historia literaria de Chile. Imagínate. Jorge Nostroza vendió, y con todo el impacto cultural extra que ha tenido entre música, canciones. Igual 6 millones de ejemplares lleva. O sea, la historia se interesa, y esa es la sensación que me queda a mí final del veterano, que abrió la puerta a la historia, no solamente para mí, sino que para varios otros colegas escritores. Yo soy fanático del Esteban Ricardo también. O sea, en lo humanista yo estudié Derecho, pero tengo una pasión por la historia, y felizmente trabajo con mucha gente que le gusta la historia. Y lo que tú estás diciendo es como el típico prejuicio del mundo editorial, como que si en Chile los únicos libros que se vendieron son como de autoayuda, ¿cierto? Claro. Y libros más de fondo los miran con distancia. Yo creo que una especie como de ninguneo al lector chileno. Ahora, tú partiste con Veterano de Guerras, pero pronto vino Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico, el 78, el año que marchamos a la guerra, que me tocó leer en su momento, Quién asesinó a Manuel Rodríguez, El Rey del Salitre que derrotó a Almaceda. O sea, ya son muchos libros cuya última obra estamos comentando aquí, La Sombra, Patricio Lynch, una historia de espionaje e intrigas en la ocupación chilena en Lima, que lo estamos mostrando aquí en YouTube a los que nos están acompañando. ¿Cómo pasaste de Veterano de 3 Guerras a el Servicio Secreto de la Guerra del Pacífico, el año 78 que marchamos a la guerra? Y tópicos tan distintos, porque esto requiere una investigación previa. Sí. Mira, el Servicio Secreto Chileno era una inquietud que yo tenía desde mi niñez, cuando leí Adiós Séptimo de Línea y aparecía el profesor, la Leonora Latorre. Claro. Pero yo quería saber si había existido algo similar, y no encontré ninguna literatura al respecto, y me puse a investigar. Cuando terminé la investigación y me di cuenta que sí había existido, no con esos nombres ni esas personas, aún no se publicaba un veterano de 3 guerras, pero yo ya partí y escribí ese libro. Y cuando me llamaron de la editorial Penguin Random y me preguntaron si quería escribir algo, les llevé ese borrador y me lo publicaron enseguida el libro. Ahí dudaron menos que el primero. Y de ese libro nace también 7 u 8 años después, porque ahí yo hice un bosquejo general de lo que fue el Servicio Secreto Chileno, en el cual me aparece un personaje muy importante que ahí no le pude dar la importancia de vida, que era José Antonio Silva Montt, el jefe del espionaje chileno en Lima. Y él es la sombra. Él es la sombra que está tras Lynch. Entonces ya ahora me dediqué a profundizar sobre la vida de él, sobre su quehacer. Todo esto es documentado históricamente, pero con un formato más de novela, para que sea más atractivo, pero sin personajes ficticios, sin hechos falsos. Es que eso te quería preguntar, no sé, Ricardo, pero
A mí me gusta mucho la novela histórica, pero entiendo yo, y aquí corrígeme, que hay como géneros que son distintos. Una cosa es la novela histórica y otra cosa es la historia novelada. Exactamente. La novela histórica parece que tiene más licencias creativas, en cambio la historia novelada se fundamenta mucho más en hechos, en datos. Corrígeme si eso es así o cuál sería el género de los libros que tú acostumbras a escribir. No, lo que yo escribo es novela histórica. En la novela histórica, a diferencia de la historia novelada, no se pueden cambiar los hechos. Ya, los datos son lo que son. Son lo que son. En la historia novelada tú puedes cambiar de fecha, de lugar, okay. Teniendo un fondo, un trasfondo un histórico. Contexto nomás. Aquí en el fondo es historia pura que tú la haces navegar un poquito con diálogos, con conversaciones. Por ejemplo, en este libro yo tengo muchos diálogos entre Lynch y Silva Mont, que muchos de ellos no existieron. Claro. Son intercambios epistolares. Pero están en carta. Pero están en carta. Claro, entonces, pero yo los convierto en un diálogo para darle un poco más de emociones, de inmediatez. Claro, más facilidad de comprensión. Pero eso está respaldado, digamos, por memorándum entre ellos dos. Hay un libro de Loren Binet que se llama HHH, que es un acrónimo que significa El cerebro de Himmler se llama Heydrich, que es una novela histórica de este autor. Y bien interesante porque es una especie como de novela histórica, qué sé yo, pero él, entre medio se mete él en el libro y escribe un capítulo que dice, oye, por ejemplo, fui a ver el museo, no me acuerdo cuál habrá sido la ciudad, en Praga, donde se hizo este atentado a Heydrich, y el auto era verde. Pero qué raro, decía, porque yo siempre me imaginé el auto negro. Punto. Capítulo siguiente, el auto negro de Heydrich andaba por las calles de Praga. O sea, pero el tipo te sinceraba que era verde, pero se tomaba la licencia creativa que era negro. Que era negro, claro. Bueno, estamos conversando con Guillermo Parvex aquí en Enfoque Público, junto a Ricardo Hernández del Instituto República. Una pequeña pausa comercial. No se vaya, que a la vuelta seguimos hablando del libro sobre Patricio Lynch. Querido amigo, acá en Enfoque Público, un miércoles más cultural, miércoles 9 de julio, 5:24 de la tarde, completamente en vivo aquí en los estudios de la Radio Agricultura. Como les decía, no estoy solito solo, muy bien acompañado por Ricardo Hernández, director del programa Política y Sociedad del Instituto República, y Guillermo Parvex, autor superventa. Estamos comentando el libro La sombra de Patricio Lynch. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipamiento de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bien, pues estamos conversando aquí con Guillermo Parvex. Antes de la palabra ahí para su pregunta a Ricardo Hernández. Guillermo, preguntarte, pues yo, que soy fanático de este giro de novela histórica, uno de mis autores preferidos, y antes que me haga un bullying, es Santiago Posteguillo. Admito que nunca lo había leído. Compré los libros, nunca los leí y como que tenía cierto resquemor de leer novela histórica, porque en un momento dije, ya estoy como viejo para leer novela histórica, quiero leer como La Fuente y qué sé yo. Y ahí un panelista de este programa de mañana, José Antonio Cas Adriasola, gran amigo, estábamos en Chicago estudiando y me dijo, léete Posteguillo sobre Publio Cornelio Escipión. Tú sabes que partí leyendo y no pude dejar de terminar, fue una delicia, lo pasé estupendo, estoy leyendo Trajano, después de Julio César, y una de las cosas que me queda de Posteguillo es dos cosas. Uno, la pretensión, no tiene una pretensión de ser historiador. O sea, aparte diciendo, mira, aquí hay hechos que son reales, hay diálogos que naturalmente son ficticios, incluso al final pone mapas, planos, esto es más verdad, esto tiene mucha de ficción. Y lo segundo es que esto requiere mucha investigación, Guillermo. Porque hay una parte de Posteguillo que dice, llevo 20 años escribiendo de Roma, recién ahora me siento capaz de escribir de Julio César. O sea, imagínate todo el tiempo que se requiere para un proyecto así. ¿Cómo es tu proceso de investigación, de mostrar estos datos y escribir una novela como esta? Bueno, el proceso de investigación
siempre varía un poquito, pero cada vez se hace un poco más expedito en mi caso, porque ya he estado tan metido que ya es más fácil intuir hacia qué lado puede uno empezar a mirar para investigar. A mí me pasó, por ejemplo, con el libro Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico, que yo estuve un año investigando sin encontrar nada. Porque investigué donde pensaba yo que podían estar los documentos, que eran los antiguos archivos del Ministerio de Guerra, los antiguos archivos del Ejército, de la Marina. Y cuando ya estaba casi por darme por rendido, encuentro un pequeño telegrama en un archivo del Ejército, del Ministerio de Guerra, del Canciller. Y de ahí me fui a los archivos de la Cancillería y ahí estaba todo el material. Porque yo no sabía, hasta ese momento, ni nadie sabía que este servicio dependía de la Cancillería y no de las Fuerzas Armadas. Ah, mira. Entonces, era muy secreto el servicio. Era tan secreto que no sabíamos en qué ministerio estaba. Era muy inorgánico. Claro. Era muy inorgánico ese servicio, entonces lo manejaba el canciller solamente. Entonces ese traspié que tuve ya me fue abriendo los ojos para ir investigando a veces en distintos frentes. Y además que yo siempre que estoy investigando por un libro encuentro cosas interesantes que no son para ese libro, pero por ser interesantes las indexo. Entonces quedan abiertos eso para futuras investigaciones. Ahora, afortunadamente hay muy buenos archivos en Chile. Contrario a lo que la gente cree, uno puede pasarse la vida metido en un archivo viendo cosas muy novedosas, y no solamente el archivo nacional, están los archivos institucionales, los archivos regionales. La herencia hispana se expresa en nuestros archivos, o sea, de tener todo bien escrito, guardadito. Aquí nosotros somos muy amigos de Alejandro San Francisco, y él te cuenta cuando hace sus proyectos de investigación que significa estar muchas horas en la biblioteca, y porque hay buenos archivos. Muy buenos archivos, y hay muy buenos archivos en papel o en microfilm, pero están. Ricardo, pero de repente en los libros uno encuentra, por ejemplo, descripciones, por ejemplo, de una ciudad, del paseo de una ciudad, o de que el ejército se subió en un tren y estuvo tantas horas hasta que llega a la otra ciudad. Esa investigación, esas horas de, no sé, 2 días de una ciudad a otra que se demoraban, ese dato, también está investigado. Claro, está investigado, y muchas veces el dato no está preciso, que el regimiento tanto se demoró tantas horas de Santiago a Valparaíso. Pero sí, si yo investigo en los archivos, por ejemplo, de Ferrocarriles del Estado, tengo los itinerarios de los trenes de 1879. Entonces eso me permite a mí trasladar trasladar ese conocimiento a otro hecho, pero que es real. Oye, yo sé que voy a hacer una cosa básica, y perdón los auditores, pero sé que ganamos la guerra, la guerra del Pacífico, por ejemplo, pero a veces porque el hito más importante de la guerra fue el combate naval de Iquique, que fue muy temprano en la guerra. Fue muy temprano, pero uno termina con una imagen que no lo sé si es que es distorsionada de la realidad de nuestras fuerzas. O sea, lo digo porque, claro, como cuando tu hito más notable es que al final te hundieron la Esmeralda y la Covadonga hizo esta hazaña de dejar fuera de juego a la independencia del buque peruano, pero se nos olvida que Chile tenía una escuadra. Y una escuadra que no sé si habría sido más o menos poderosa, pero una escuadra que estaba haciendo de las suyas también. Lo que pasa es que quedó cuidando el bloqueo de Iquique estas dos barcos menores, pero al final, ¿qué tan disparejo eran las fuerzas? ¿O eso es más bien de mito por esta imagen del 21 de mayo? ¿Las fuerzas navales? Los ejércitos, a las fuerzas armadas, porque estamos 2 países, pero siempre como que está la idea de que fuimos de menos a más. Exactamente, fuimos de menos a más. De todas maneras, hay que pensar que en lo que es solamente la Marina, las 2 principales naves nuestras eran el Blanco y el Cochrane, claro, 2 blindados, que estaban a la venta. O sea, estábamos en proceso de remate. Claro, estaban a la venta, por razones financieras. La Esmeralda estaba siendo desguazada junto con la Covadonga en Valparaíso. Imagínate. Y cuando comienza la guerra... pusiste las tablas de nuevo. De nuevo, ¿no es cierto? Le pusieron los cañones y partió la guerra con las calderas malas. Imagínate. Y el ejército éramos 2.900 soldados de línea tenía el ejército de Chile. Perú tenía cerca de 7.800 y Bolivia 4.000. Imagínate. Entonces, pero aquí existe una capacidad política que hizo que el país se uniera,
pese a todas las diferencias, una capacidad de movilización, siempre, una capacidad de movilización nacional, no solamente en reclutar hombres, sino que en todo el esfuerzo hacia la guerra, el esfuerzo económico, el esfuerzo de las industrias que comenzaron a producir para Chile, más todos los esfuerzos internacionales de nuestros agregados en Europa, Alberto Obregana, que empezaron a comprar armamentos para Chile. Pero este es un esfuerzo nacional y que, tal como tú dices, fuimos de muy menos a más. Claro, porque al final ahora mismo están en las noticias, están transmitiendo aquí en vivo a los cadetes de primer año de la escuela militar, más de 2.500 soldados juraron hoy a la bandera, y además, ¿quién es el periodista TVN que está ahí? Davor Juranovic, que ayer estuvo con nosotros hablando de su libro La sombra del penacho, cuya presentación es precisamente mañana a las 19 horas en el Centro Cultural de Providencia. Presenta el ex vicepresidente de la República, Francisco Vidal, que es un cargo ad hoc, así que digamos el ex ministro, y también Alejandro San Francisco, historiador aquí, conductor de la radio Agricultura. Guillermo, hay como episodios, yo no es que quiera hacer una crítica a los profesores de historia o los planes, pero hay cosas que quedan tan como submarinadas. Por ejemplo, la conquista o la entrada a Lima, el gobierno efectivo de Lima. Piensa tú que Chile llegó a tener corte. ¿Cuál era la ciudad que teníamos nosotros antes? La Arica, y la otra era... eran dos ciudades peruanas, que Arica y... Quique. No, pero la que se devolvió. Tacna. Bueno, perdón mi lapsus, pero tú tuviste corte de apelaciones de Tacna. O sea, claro, en Chile tú puedes citar jurisprudencia en los tribunales de justicia de la corte de Tacna, sí, porque instalaste hasta una corte de apelaciones. O sea, tú tuviste Arica, tuviste Tacna, tuviste Lima, no una, sino dos veces. La vez pasada también había pasado algo parecido. Pero bueno, pero en los colegios más bien desconocidos, porque quizás nos concentramos tanto el 21 de mayo que después no supiste cómo la guerra continuó. Entonces, en ese sentido, la sombra Patricio Lynch, algunos dicen el último virrey, ¿cómo llegaste a este personaje, la importancia histórica de un personaje que puede ser desconocido para muchos chilenos? Sí, y realmente es un personaje no solamente desconocido, sino que es un gran personaje de la historia de Chile. Injustamente desconocido. Injustamente desconocido, porque Lynch se sale del marino típico, él no salió de cadete de la escuela militar y llegó a vicealmirante. A él lo echaron 2 veces de la marina. Desordenado. Lo conocían. Claro, siendo un gran marino, pero tenía su carácter muy, muy firme. Es un marino que, siendo niño, recién salido de la escuela naval, combatió a las órdenes del almirantajo inglés en la guerra del opio en China. 4 años. Es el único marino extranjero condecorado por la reina Victoria. Y todo eso estaba como medio sumergido con Lynch. O sea, nos estamos sorprendiendo. Claro. Ahora, Lynch, cuando comienza la guerra del Pacífico, él recibe un puesto muy secundario. Él no recibe el mando de un buque, nada, sino que recibe el cargo de jefe de la flotilla de transporte, que era juntar todos estos buques mercantes e incautados, todo para transportar tropas y vituallas para el norte. Y lo hizo de tan buena forma que al poco tiempo, cuando ya Iquique cae en manos chilenas, lo nombran gobernador de Iquique. Y como gobernador de Iquique lo hace perfecto. Pone en marcha la ciudad rápidamente, la aduana, la policía, los bomberos. De cargos militares a cargo administrativo. Claro. Y de ahí, cuando estaban después en Arica, el general Baquedano lo ve un día que va cabalgando Lynch a galope tendido entre el puerto y el cuartel general, y le dice: nunca había visto un marino cabalgar tan bien. Y él le dice: a mí me encantan los caballos, y un tiempo que me echaron de la marina yo fui administrador de un fondo. Entonces le dice: usted es bueno para el caballo, sí, y es bueno para conducir gente. Y ahí le encarga esta operación que hoy día llamaríamos de comandos, de ir a la retaguardia peruana a destruirle todas las fuentes productivas. Y él hace expedición al mando de tropas militares y lo hace de forma muy brillante. Y a la vuelta de eso, el general Baquedano lo nombra coronel de ejército y le entrega a cargo una división del ejército. Marino y militar. Bueno, su vida termina como gobernador del Callao y se vuelve a Chile, pero cuando lleva 2 o 3 meses en Chile y empieza el gran problema para el gobierno chileno: cómo administramos el Perú. Claro. Tenemos que buscar un interlocutor para negociar la paz. Y la retirada en algún momento. Claro, y echar a andar Lima. Y ahí Aníbal Pinto, que había sido compañero en las preparatorias con Lynch,
lo llama y lo nombra gobernador político y militar del Perú. Y lo hace de forma brillante, una persona que hablaba 5 idiomas, se manejaba muy bien diplomáticamente, era muy buen administrador y además un excelente marino y militar. Entonces hizo un gobierno que dejó huellas, y huellas positivas en Lima, pese a ser, ¿no es cierto?, los invasores. Claro. Disculpe, Ricardo, sí, que yo creo que una de las gracias quizás de este libro, para el que lo leas, es que trata un periodo que es bastante delicado y tenso. Sí. Porque Chile como gana la guerra muy tempranamente, pero después viene la parte de la ocupación, después la guerra sigue en la sierra, que son periodos bastante distintos en cómo se desarrolla. Y este personaje, Patricio Lynch, juega un rol clave en este momento que es bastante tenso. Incluso hay mucho debate en los historiadores si es que la ocupación chilena en Lima fue respetuosa o no, si es que hubo saqueos o no, qué tan... podemos encontrar entonces cómo fue esta ocupación chilena en Lima. Y este debate sobre si hay una leyenda negra sobre la ocupación chilena. Hay una leyenda negra que yo le he conversado con historiadores peruanos que hablan de la destrucción que hizo el ejército chileno al entrar a Lima, y eso es la falacia más grande, que está respaldada incluso por la propia historia peruana, que es falso. Hubo grandes saqueos de las tropas chilenas en Chorrillos. Eso no hay que... es un baldón muy feo, que después de la batalla de Chorrillos hubo combate casa por casa en el balneario y mataron a todo lo que se movía. Mira. Quemaron y robaron. Pero la entrada a Lima es muy distinta. Lima estaba siendo saqueada e incendiada por los desertores peruanos después de Miraflores. Y el ejército chileno permanecía en Chorrillos y Miraflores. Y era tanta... que en el momento eran barrios cercanos a Lima, pero no eran parte de Lima. Hoy día la persona que va a Lima es parte de todo. Claro, en ese tiempo eran pueblos cercanos. Y era tanto el caos que reinaba en Lima, las muertes y todo, que el alcalde de Lima, que era un peruano, Rufino Torrico, junto con el cuerpo diplomático, el embajador inglés, francés, italiano y alemán, van al campamento de Baquedano a pedirle que por favor ocupe Lima para terminar. Y poner orden. Claro. Y las tropas entran a Lima el 17 de enero marchando. Al son de bandas. No en actividades soqueo, en el fondo. No, entraron marchando, hicieron ceremonia, se repartieron los cuarteles y la ciudad empezó a volver a la paz. Ahora, se habla mucho de los saqueos posteriores, ¿ya? De los libros de la Biblioteca de Lima, de los ferrocarriles, de laboratorios de la Universidad de San Marcos, pero esos no son saqueos, hay que entenderlo no con la mentalidad de hoy, sino que con la mentalidad y con la legislación de esa época. En ese tiempo que existía, ustedes como abogados lo saben bien, el derecho de gentes, que era como el derecho internacional de hoy, claro. Y ese derecho... le daba todas las atribuciones al país vencedor para resarcirse de los gastos incurridos en la guerra. Es distinto el saqueo que el botín de guerra. Claro, y esto se hizo con decretos, con órdenes, con guías de despacho, con inventario. Con inventario. Oye, tenemos que ir a una pequeña... Estamos entreteniendo esta conversación histórica con Guillermo Parvex y Ricardo Hernández, que es un mix, que es abogado, le gusta la historia y además reservista. O sea, ya imagínate ya el lujo para Ricardo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir conversando un poquito de historia y cultura en Enfoque Público. Nos sentimos en vivo aquí en la Radio Agricultura, siendo casi 5:45 de la tarde, conversando de historia, cultura y tantas cosas más con Guillermo Parvex, autor del libro La sombra de Lynch, de Patricio Lynch, una historia de espionaje e intrigas en la ocupación chilena en Lima. Nos acompaña también Ricardo Hernández, director de Política y Sociedad del Instituto República. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipo de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl.
En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, Guillermo, este libro, una historia de espionaje e intriga en la ocupación chilena en Lima, a la sombra de Patricio Lynch. Hemos hablado de su rol, hemos hablado del rol de Chile, de tener que administrar esta ciudad y darle un poquito de orden al Perú después de la guerra del Pacífico. No te quiero pedir el final del libro, pero sí tengo estoy intrigado por cómo terminó Lynch. Quiero saber si hubo pago de Chile o si fue una honrosa excepción histórica. Guillermo Parves. Yo creo que fue una honrosa excepción histórica, porque Lynch, una vez que regresa del Perú en 1884, es tentado para ser candidato a la presidencia de la República, lo que él no quiso. Después se le tentó para ser candidato al Senado, tampoco quiso entrar en la política, pero el gobierno lo nombra a él embajador plenipotenciario en Europa, en España, Inglaterra, Francia y Alemania. Y él acepta ese cargo, pero él estaba enfermo ya, entonces lo hace muy bien. Él cumple una función muy importante dentro de toda su gestión en Europa, que es firmar la paz definitiva con España. Ah, mira, ya la definitiva post-independencia, en fondo. O sea, post la guerra de 1866, del bombardeo de Valparaíso. Toda la razón, sí. Entonces, y además estableció muy buenas relaciones con el rey Alfonso, pero él ya se sentía muy mal y le pidió al gobierno que lo relevaran para volver a Chile, y el gobierno fue postergando su decisión porque era una persona que estaba haciendo maravillas en las relaciones exteriores. Y cuando al final el presidente Santamaría le autoriza que regrese a Chile y deje el cargo, él se embarca y muere en el buque de regreso a Chile, que era un cáncer muy agresivo que tenía. Y muere frente a Tenerife, y lo más importante es que el gobierno español le dio una sepultura con honores de jefe de Estado, que asistió hasta el rey de España. Posteriormente lo trasladaron a Chile años después, pero ese fue el final de Lynch. ¿Y acá lo recibimos como correspondía o hicimos un funeral más bien menor? No, aquí se hizo un gran funeral también de Estado. Ese fue el final de Lynch, o sea, una persona que se mantuvo siempre muy vigente hasta los últimos días de su vida. ¿Te acuerdas del libro El Momento Estelares? Momentos Estelares de la Humanidad. ¿Te gusta harto? Quizás Stefan Zweig. En la Guerra del Pacífico tuvimos momentos estelares, por ejemplo, no sé, vi el relato de cómo nos enteramos del pacto secreto Perú-Bolivia, quizás fue un momento así, quizás en la ocupación hubo algún momento así crucial en la guerra que pudo haber cambiado el destino. Ahí estamos dando una idea del libro, Guillermo. Sí, momentos estelares de la Guerra del Pacífico. Sí. Mira, creo que lo que pudo haber cambiado el curso de la guerra, y que Lynch, con su servicio secreto, que lo alimentaba muy bien de información, logró parar esto, fue la injerencia norteamericana. La injerencia norteamericana para apoderarse de la provincia de Tarapacá. Mira, los gringos tenían intereses. O sea, muy fuertes. De hecho, hay documentos que yo los menciono ahí del Departamento de Estado norteamericano, donde daban dos opciones para Perú: un protectorado de Estados Unidos o un Estado asociado. Imagínate. Y el presidente provisional del Perú le cedió el puerto de Chimbote a los norteamericanos como base naval a perpetuidad. Y de eso se entera Lynch por su servicio secreto y manda a ocupar Chimbote 2 días antes de que llegara la flota americana. Mira. Entonces yo creo que esos son momentos estelares que podrían haber cambiado. Todas esas son cosas tan desconocidas, tan... Sí. Injustamente conocida, como dijimos antes. Desconocida, exactamente, sí. O sea, esto llamaba atención en la editorial, porque no solo que los éxitos editoriales de Guillermo Parves abran puertas a los demás para ir haciendo camino, pero se requiere mucha cultura histórica, y por desgracia no podemos confiar que en los colegios esto se enseñe. Los colegios tienen incentivos a responder preguntas PSU. Y yo creo que para la formación cultural de las futuras generaciones, la historia cumple un rol fundamental. A veces se mira tan a huevo. Piensa tú que el programa de enseñanza media, no es que yo sea un fanático, lo soy, pero sacaron la época clásica, sacaron Grecia, sacaron Roma. Y tú dices, oye, a los clásicos uno los estudia no porque sean viejos,
sino porque pensaron a tal nivel, con un nivel de creatividad, de innovación, y además lo escribieron tan bien, que lo seguimos estudiando 2500 años después. Exacto. Pero el que no tiene esa perspectiva queda muy pobre, creo yo, queda cojo. Perdón que te dé un ejemplo torpe, pero está en enero una charla en España y el profesor partió hablando de los clásicos. Dijo, oye, los clásicos lo que hacen es contemplar la realidad. Claro, la filosofía moderna trata de transformar la realidad, Sí. Marx y qué sé yo, pero la filosofía clásica contempla la realidad y de repente miran el cielo en la noche oscuro y le dicen, esto es cosmos. ¿Por qué se llama cosmos? Porque los clásicos miraban y decían, esto es bello. Y de ahí viene la palabra cosmética. Y por eso hasta el día de hoy se usa la cosmética para verse un poquito más bonito. Mira, no. Bueno, pero y de ahí tú decís, oye, todo cobra sentido. Síganme para más consejos. Bien, Guillermo Parvex, un mensaje final. ¿Qué le diría a tus lectores que te leen aquí? Yo te contaba recién que fui a Aysén hace un par de semanas y cuando me invitaron me dijeron, mire, ¿sabes que si quiere cachar bien lo que pasó en Aysén, tiene que leer el libro de Parvex sobre Teniente Merino? Se está generando ahí una cultura popular. ¿Qué mensaje le darías tú a los lectores? Lo principal es que se atrevan a leer historia. La historia no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser un mamotreto lleno de pies de página. La historia puede ser emocionante, puede ser entretenida y además es importante. La historia no hay que mirarla como un museo donde uno ve un cántaro viejo o donde uno ve una flecha. La historia nos demuestra cómo hemos sido y también nos puede demostrar qué errores hemos cometido y cómo pudimos superar otras veces situaciones críticas saliendo, ¿no es cierto?, por un muy buen camino. Entonces, ¿para qué vamos a empezar todo de nuevo? Miremos un poco la historia como la experiencia. La historia es la experiencia de un país, de una sociedad. Y creo que eso es muy valorable. Por lo tanto, atrévanse a leer historia, no solamente la mía. Hay muchos novelistas históricos y grandes historiadores también, y creo que yo estoy en aquel tramo que sirve de entrada a la historia. Una puerta de acceso. En la puerta de acceso a la historia, y el que quiere saber más tiene grandes historiadores aquí en Chile y en el mundo. Bueno, muchas gracias, Guillermo Parvex. Agradecerle a Guillermo, a Ricardo Hernández por esta entretenida conversación. Patricio Lynch fue la excusa para hablar de historia y de tanto que nos hace falta conocerla bien para aprender de la experiencia, estar sobre hombros de gigante y mirar Chile con mayor perspectiva. Yo aprovecho los segundos finales solo para nuevamente felicitar a los miles de hombres y mujeres que hoy día hicieron el juramento a la bandera, acompañar a la familia de Tomás Flores, que hoy día nos dejó a los 60 años, ex subsecretario de Economía del gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno, y de manera personal también saludar ahí a mi señora, que hoy día cumplimos 4 años de matrimonio. Oye, ¿vas a tener, Julio, concurso? Oye, ¿te importó poco que yo esté 4 años tratando? Lo único que estoy esperando mañana es decir que cumplo 4 años y un día. No, eso sí que no, ¿eh? Estoy esperando la broma ahí del Código Penal. Buen punto, Ricardo. Yo quería participar. Sí, yo quería saludar a mi señora. Le mando un gran abrazo que me soporta todos los días. Mis prioridades muy claras, mi familia. Pero dicho eso, Ricardo nos recuerda algo clave. El libro La Sombra, Patricio Lynch, va a ser sorteado un ejemplar firmado por Guillermo Parvex, así que atento a las redes sociales. Instagram, @enfoque921. No puedo tirar más broma ni nada porque me está escuchando Agustín Quera, así que le voy a contar a mi señora lo que estoy diciendo. Yo espero que mi señora no escuche y se muere de vergüenza. Ya, nosotros nos vamos. Saludos a Agustín Quera, a todos los que nos acompañaron en YouTube y nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí con el panel de Jóvenes y Política. Que estén muy bien. Chao.